Comunión en la mano, la obra sacrílega de Satanás. El Papa Pablo VI autorizó en 1966 que las publicaciones sobre nuevas apariciones, profecías y milagros sean distribuidas y leídas por los fieles sin permiso expreso de la Iglesia, con tal de que no contengan nada contrario a la fe y a la moral. Esto significa que no es necesario el imprimatur. Esto permite flexibilidad para no restringir la acción del Espíritu, no apagar el Espíritu, ni despreciar las profecías. Segunda de Tesalonicenses 5:19. Se exponen a continuación varias revelaciones y datos interesantes, que nos pueden hacer reflexionar si es más importante obedecer al hombre u obedecer a Dios. ¿Qué vale más? ¿La palabra de un sacerdote, un obispo, un cardenal o incluso la del Papa, o la palabra real e inequívoca de Dios que todo lo conoce? ¿Qué ser humano que no esté conforme a la voluntad divina y las enseñanzas tradicionales de la Iglesia puede creer, practicar y pregonar cosa contraria alguna a la santa doctrina inspirada por Dios? Veamos en las siguientes revelaciones y documentos qué opina Dios, los papas, los santos, las autoridades eclesiales y la doctrina de la Santa Iglesia Católica respecto de la comunión en la mano. El Señor, en El Escorial, España, a la evidente luz Amparo Cuevas, el 2 de abril de 1982. Sí, hija mía, di a toda la humanidad que la misericordia del Padre Eterno se está acabando, y su ira está a punto de caer sobre la tierra, que enmienden sus vidas, que vistan con pudor sus cuerpos, que no cometan tantos pecados de impureza, que dejen de ofender a Dios, que han de confesar sus culpas antes de recibir mi cuerpo, que dejen de cometer sacrilegios. Me agradaría que me recibieran de rodillas y con amor, que, a ser posible, no toquen mi cuerpo manos que no estén consagradas. Dichosos todos los que cumplan esto, hija, porque a medida del amor que recibo así recibirán su premio. La Santísima Virgen, el 2 de agosto de 1986, y lo que más aflige mi corazón, hija mía, es el poco amor y el poco respeto de mis almas consagradas, de ese gran número hacia mi Hijo y hacia la Eucaristía, hijos míos. La Eucaristía es sacrílegamente profanada por muchas manos. Pausa larga y llanto de luz Amparo. Este gran número, hija mía, de almas profanan diariamente la Eucaristía. Reparad, os pido a aquel pequeño número que todavía queda, un poquito de amor dentro de vuestro corazón hacia mi Hijo y hacia mí, hijos míos. Nuestra Señora, el 5 del 7 de 1986. Qué poco respeto hacia la Eucaristía, hijos míos. Cuántas veces he dicho, no me agrada, ni agrada a mi Hijo, que manos que no estén consagradas toquen su cuerpo, hijos míos. En las apariciones de la advocación de Santa María del Espíritu Santo, Lanús, Argentina, donde el obispo local ha mandado celebrar la Santa Misa en la Plaza de las Apariciones. El Señor, el 26 de octubre de 2000. Yo, particularmente, prefiero que la comunión la recibáis en la boca, ya que es mejor y más respetuoso que los consagrados, los sacerdotes, hijos predilectos de mi madre, den y tomen en sus manos preparadas la Santa Eucaristía, que es cuerpo y sangre míos, de vuestro Señor Jesucristo. 10 de febrero de 2001. Queridos míos, tanto dolor me causa ver a muchas almas no aceptar que realmente estoy en la Eucaristía. Cuando comulgan, lo hace con las manos, me lastiman. Catalina Rivas, vidente y mística estigmatizada. Esta revelación se difunde con imprimatur de Monseñor José Barahona, obispo de San Vicente, El Salvador. Extracto del libro La Santa Misa. Entonces la vi, allá justamente a la derecha del señor arzobispo, un paso detrás del celebrante. Me hablaba desde allá, pero silenciosamente, directamente al corazón, sin mirarme. Te llama la atención verme un poco más atrás de Monseñor, ¿verdad? Así debe ser. Con todo lo que me ama mi Hijo, no me ha dado la dignidad que da un sacerdote de poder traerlo entre mis manos diariamente, como lo hacen las manos sacerdotales. Por ello siento tan profundo respeto por un sacerdote y por todo el milagro que Dios realiza a través suyo, que me obliga a arrodillarme aquí. Dijo la Virgen, dile al ser humano que nunca un hombre es más hombre que cuando dobla las rodillas ante Dios. Luego, con imprimatur de Monseñor René Fernández Apaza, arzobispo de Cochabamba, Bolivia, en el libro La Pasión, nuestro Señor dice, no son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo, son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo, recibiendo la comunión en la mano. El trabajo sacrílego de Satanás. ¿Cómo pueden contemplarme en este mar de dolor y de amargura, sin que su corazón se mueva con pasión? Pero, no son los verdugos los que han de consolar, sino ustedes, almas escogidas, para que alivien mi dolor.
Contemplen mis heridas y vean si hay alguien que haya sufrido tanto como yo, para demostrarles su amor. Una promesa que luego nos hace el Señor es la siguiente. Pronto sabrán que esto debía decirles, porque los amo y porque prometo, a quien ore por mis sacerdotes, la remisión de toda pena temporal de vida. No habrá purgatorio para quien se aflige a causa de los sacerdotes tibios, sino paraíso inmediato después del último aliento. Su Santidad Benedicto XVI. Desde la solemnidad del Corpus Christi del 22 de mayo de 2008, el Papa ha tomado la decisión de distribuir la Sagrada Comunión únicamente en la boca y de rodillas. Esto remarca la vigencia de la ley universal, como norma vigente y válida para toda la Iglesia. Ensalza mejor la verdad de la presencia real en la Eucaristía y ayuda a elevar el misticismo de devoción en los fieles, aspecto que en los últimos tiempos es urgente recuperar, debido a no pocas renovaciones contrarias a la identidad propia del catolicismo, protestantismo, modernismo, emocionalismo, etc. Cardenal Antonio Cañizares Llovera. Informe de Así Prensa, del 27 de julio de 2011. El cardenal Antonio Cañizares Llovera, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y máximo responsable, después del Papa, de la liturgia y los sacramentos en la Iglesia Católica, señaló que es recomendable que los católicos comulguen en la boca y de rodillas. Así lo indicó el purpurado español que sirve en la Santa Sede, al ser consultado sobre si es recomendable que los fieles comulguen o no en la mano. La respuesta del cardenal fue breve y sencilla. Es recomendable que los fieles comulguen en la boca y de rodillas. Asimismo, al responder a la pregunta de Así Prensa sobre la costumbre promovida por el Papa Benedicto XVI de hacer que los fieles que reciben la Eucaristía de él lo hagan en la boca y de rodillas, el cardenal Cañizares dijo que eso se debe al sentido que debe tener la comunión, que es de adoración, de reconocimiento de Dios. Es sencillamente saber que estamos delante de Dios mismo y que Él viene a nosotros y que nosotros no lo merecemos, afirmó. El purpurado dijo también que comulgar de esta forma es la señal de adoración que es necesario recuperar. Yo creo que es necesario para toda la Iglesia que la comunión se haga de rodillas. De hecho, añadió, si se comulga de pie, hay que hacer genuflexión o hacer una inclinación profunda, cosa que no se hace. El prefecto vaticano dijo además que, si trivializamos la comunión, trivializamos todo, y no podemos perder un momento tan importante como es comulgar, como es reconocer la presencia real de Cristo allí presente, del Dios que es amor de los amores, como cantamos en una canción española. San Pío X. Cuando se recibe la comunión es necesario estar arrodillado, tener la cabeza ligeramente humillada, los ojos modestamente vueltos hacia la sagrada hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera de la boca reposando sobre el labio inferior. Catecismo de San Pío X. Y contestando a quienes le pedían autorización para comulgar de pie, alegando que los israelitas comieron de pie el Cordero Pascual, les dijo, el Cordero Pascual era tipo, símbolo, figura o promesa de la Eucaristía. Pues bien, los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad se recibe de rodillas y con amor. Santo Tomás de Aquino, en su gran Suma Teológica, Tertia Pars, en su tercera parte, cuestión 82, artículo 3, así confirma y explica. Corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por tres razones. Primera, porque, como acabamos de decir, consagra in persona Christi. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así fue el mismo quien se lo dio a comer a los otros, por lo que corresponde al sacerdote no solamente la consagración del cuerpo de Cristo, sino también su distribución. Segunda, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo, Hebreos 5:1, por lo que, de la misma manera que le corresponde a él ofrecer a Dios los dones del pueblo, así a él le corresponde también entregar al pueblo los dones santos de Dios. Tercera, porque por respeto a este sacramento ninguna cosa lo toca que no sea consagrada, por lo tanto los corporales como el cáliz se consagran, lo mismo que las manos del sacerdote, para poder tocar este sacramento. Por eso, a nadie le está permitido tocarle, fuera de un caso de necesidad, como si, por ejemplo, se cayese al suelo o cualquier otro caso semejante. Nuestro Señor Jesucristo a luz de María, mensaje del 9 de marzo de 2015. Cuanto mi madre ha revelado, ha sido para que el hombre actúe de manera diferente y se acerque más a mí, me adore, me reciba, y para que acojan a mi madre y amen al rezo del Santo Rosario, doblando rodillas ante mi presencia real en la Eucaristía. Pero ante cada milagro de amor en el altar, soy mirado con desprecio, ante la incredulidad de mi mismo pueblo, que se acerca a recibirme sin creer y sin amarme.
En ocasiones soy consagrado por quienes, entregados a mi servicio, son incrédulos de mi presencia real y verdadera en el Santísimo Sacramento. Las palabras de la consagración son la transubstanciación de mi cuerpo y mi sangre, y algunos me tratan con desprecio, a la ligera, y luego me colocan en manos de algunos de mis hijos para llevarme a sus hermanos, mientras mis consagrados me miran desde su lugar de honor, pensando en banalidades. 17 de abril de 2011. Les llamo a recibirme en la boca, arrodillados como se recibe al Rey de cielo y tierra. María Santísima, 13 de junio de 2011. Hijitos, reciban la comunión en la boca, no porque la mano sea indigna, sino porque al Rey de cielos y tierra se le recibe de esta forma. Me gustaría hacer aquí un comentario. Esto significa que a la hora de elegir cómo comulgar, no debemos hacerlo de la manera correcta solo por el hecho de que la mano es indigna, y que por lo tanto se cometa sacrilegio, sino que debemos ser diligentes y comulgar de la manera correcta por aquello que es más importante, que es recibir a aquel que representa tan excelsa santidad, mas deberíamos considerar empequeñecernos y hacernos muy humildes, tal como lo es un pequeño niño que confía y se abandona al cuidado de su madre cuando ésta, con gesto de amor, lo dignifica al alimentarlo cariñosamente. ¿Qué considerarían ustedes si de pronto aquel niño se pone en actitud rebelde y, delante de su madre, tira el alimento al suelo? ¿Qué considerarían ustedes si de pronto un feligrés decide oponerse a la voluntad de Dios, no eligiendo comulgar con la boca, pero sí cometer sacrilegio al elegir comulgar con sus manos profanas? Beata Ana Catalina Emmerich, visionaria y estigmatizada de Dülmen, Alemania. Hoy he visto una escena muy conmovedora. José y María se hallaban junto al pesebre, contemplando con profunda ternura al niño Jesús. De pronto, el asno se echó también de rodillas y agachó la cabeza hasta la tierra en acto de adoración. María y José lloraban emocionados. Aquí me gustaría ofrecer otro comentario en la siguiente reflexión. Si un asno se digna hacer reverencia a aquel que es el santo de los santos, con más razón eso mismo nos corresponde a nosotros los humanos, quienes no solo entendemos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino que, además, lo recibimos plenamente en su cuerpo, alma y divinidad, para así revestir la miseria de nuestras almas con la grandeza de su indescriptible majestad. Referencia bíblica sobre la debida reverencia. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres celestiales, los de la tierra y los infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Advertencia del más allá de la Iglesia contemporánea. Exorcismo del 14 de agosto de 1975 contra Acabor, ángel caído del coro de los tronos. Páginas 66 y 67. El demonio Acabor, a través de este exorcismo, era obligado a confesar lo siguiente. Es necesario que reciban los sacramentos como es debido. Deben recibir la comunión en la boca y no en la mano. Hemos debatido largamente allí abajo, señala hacia abajo, hasta que hemos conseguido introducir la comunión en la mano. La comunión en la mano es muy buena para nosotros en el infierno, pueden creerme. Ella quiere que diga, que si ella, la gran señora, viviese todavía, recibiría la comunión en la boca, pero de rodillas, y se inclinaría profundamente. De esta forma. Debo decir que no se debe tomar la comunión en la mano. El mismo Papa da la comunión en la boca. No quiere en absoluto que se dé la comunión en la mano. Esto proviene de sus cardenales. Después esto pasa a los obispos, y los obispos se figuran que se trata de obediencia, y que hay que obedecer a los cardenales. Luego pasa a los sacerdotes, y estos a su vez se figura que deben someterse, porque la obediencia se escribe con mayúsculas. No se debe obedecer a los malos, hay que obedecer al Papa, a Jesucristo y a la Santísima Virgen. Dios no quiere en absoluto la comunión en la mano. Los laicos no deben dar la Santa Comunión, de ninguna forma, ni siquiera las religiosas, jamás. ¿Creéis que Cristo hubiera confiado esto a los apóstoles si pudieran hacerlo las mujeres y los laicos? Exorcismo del 31 de octubre de 1975 contra Judas Iscariote, demonio humano, página 114. Lo peor es cuando se encarga a las mujeres de distribuir la comunión. Entonces ya no hay muchas bendiciones, no hay muchas gracias porque no se tratan de manos consagradas, sino manos de mujer. Quiero decir que esto, en sí, no importaría, el que fuesen manos de mujer, pero no están consagradas. Cristo ha designado solo y únicamente a los hombres para el sacerdocio, y no a las mujeres, pero es solamente el orgullo, el pecado original de los ángeles. Nota, Belcebú, en el exorcismo del 7 de noviembre de 1977 agregaría esto. El mundo de hoy quiere ser aprobado, quiere poner a las mujeres en la capilla, en el altar, mujeres despampanantes y metidas.
Y esto ocurre a pesar de que la Madre de Dios nunca tuvo esa función en la Iglesia, a pesar de Cristo no querer que la mujer entre en el Santo de los Santos, como castigo, porque el pecado original viene de Eva, y fue ella la que cayó en primer lugar. Cristo dice esto poco antes de su pasión. Es preciso recordar que el acto de dar la comunión es en sí mismo un acto del sacerdocio, y es por eso que le compete solamente al sacerdote. Exorcismo del 18 de junio de 1977, contra Belcebú, ángel caído del coro de los arcángeles. Página 265, 266, 267 y 268. Belcebú. Cristo, nosotros mismos lo hemos visto en su tiempo. Cuando rompió el pan, no se lo ha dado a los apóstoles en la mano. Cuando Cristo dijo entonces, este es mi cuerpo, en la última cena, ha puesto el pan directamente en la boca de los apóstoles. No hay que hablar de la preciosa sangre, ya que se bebía, y no se tenía en las manos. Los apóstoles que estaban presentes en la última cena no han obrado nunca de otra forma. Daban la comunión en la boca. Cristo no quería que se tomase en la mano. Más tarde se ha tomado en la mano. Es que se comprendían mal las cosas. Cristo no lo ha querido jamás. Él mismo lo ha dado en la boca, y hasta la Santísima Virgen recibía jamás este sacramento de otra forma, y siempre de rodillas e inclinándose profundamente. Los apóstoles, que estaban presentes en la última cena, no han dado jamás la comunión de otra forma que en la boca. Si después ha sido de otra forma, no es culpa de los apóstoles, y tampoco de Jesús y su madre. Los de ahí arriba ni han instituido ni querido eso. No era en absoluto su intención. Exorcista, ¿quién ha querido e introducido la comunión en la mano? Belcebú, no tienes que hacer esa pregunta. Somos nosotros los que hemos arreglado y tramado eso. Nos hemos dicho, si pudiésemos introducir la comunión en la mano ya en los tiempos de los primeros cristianos, se podría decir más tarde. La comunión en la mano ya existía en los tiempos de los primeros cristianos. Y así, ese concilio, así es como la gente de hoy en día debería poder decir. Los primeros cristianos comulgaban con la mano, por lo tanto no puede haber ningún mal en eso. Eran los primeros cristianos, era la época de la vida de Cristo, se estaba muy próximo a Cristo, por lo tanto, eso no puede ser un pecado en absoluto. Pero, precisamente, no saben que eso no lo había querido Dios. Ya en ese momento, nos hemos dicho que si lo conseguíamos resultaría una pacificación, pero la comunión en la boca volvió. Almas santas y muy grandes doctores de la Iglesia han visto cómo iba la cosa, y que sería mejor y que habría mucho mayor respeto si se recibiese el de ahí arriba, señala hacia lo alto, en la boca. Si no se podía tomarlo simplemente en sus jarras, en sus sucias manos, con uñas demasiado largas o barnizadas, o manos descuidadas. Ni siquiera podemos decirlo todo, hasta hay gente que no se ha lavado las manazas durante el día, cuando van a cierto lugar. No quiero decir eso, es una terrible irreverencia. Hay gente de buena fe que cree que eso viene del Papa. Tampoco saben que es un pecado recibir la comunión en la mano. Tampoco quieren distinguirse de los otros, ni significarse. Por ejemplo, no saben lo que se dice en ese libro Advertencia, ni lo que ya se ha dicho por almas privilegiadas auténticas, como que no se debe tomar la comunión en la mano. Esta gente no comete pecado grave, ya que no es su culpa si el sacerdote obra así. Y además, hay también otra cosa. En muchas iglesias, cuando la gente hace la genuflexión y quiere recibir la comunión en la boca, son objeto de una discriminación por parte del sacerdote. Tampoco en ese caso tiene demasiada gravedad el pecado. El de ahí arriba y el cielo juzgan cada caso. No se puede decir rotundamente que tal persona irá al infierno porque recibe la comunión en la mano, ya que no sabe que esta práctica no la desean los de lo alto. Estas gentes obran de esta manera por obediencia y creen que esto proviene del Papa, porque no saben que tiene un socio y que hay cardenales infieles al Papa. Marchan bajo la bandera de la obediencia. Quiero decir, que si estos cristianos reciben entre sus manos hojas o tratados provenientes, ya sea de almas verdaderamente privilegiadas, o que tienen sacerdote que les advierte que no se tiene derecho o que no se debería, y si tienen la convicción interior, que entonces reciben ciertamente de los de lo alto, y que a pesar de ello obran en sentido contrario y diciendo, me da igual que recibe la comunión en la boca o en la mano, eso no tiene ninguna importancia, entonces el caso es diferente, entonces, naturalmente, es un pecado. Y aquí lo que aún tenemos que decir, todo depende siempre del caso particular. La experiencia mística de la doctora Gloria Polo, ex atea, luego de haber sido alcanzada por un rayo, conoció el purgatorio, la voz de Jesús y muchos aspectos de lo sobrenatural. Testimonio dado en Pax TV, en Lima, Perú. Cuando iban a enterrar a mi sobrino, estaba su cajón ahí, su féretro, en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando el sacerdote elevó a nuestro Señor, la Virgen vino y se postró. Cuando un sacerdote eleva a nuestro Señor, ¿saben qué pasa? Doblan rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Todos doblan rodilla, todos los santos doblan rodilla,
todos los demonios, con todo y su orgullo, doblan rodilla. Testimonio de Agustín Bermúdez, profeta y místico colombiano. Tuve una experiencia que me permitió vivir Jesús y también la Virgen María, en donde empecé a sentir turbación en mi corazón, un desasosiego total, y en donde allá podía ver una cantidad de almas como clasificadas en ciertos grupos, y había un grupo bien especial, en donde habían unos hombres con sus manos levantadas hacia el cielo, y esas manos les brillaban. Y dice la Virgen María: son las manos de los sacerdotes que han venido a caer aquí en las profundidades del Averno, porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Nótese que cuando hace referencia a que sus manos les brillaban, esto es sin dudas por el hecho de que son consagradas, por lo tanto, son exclusivas para distribuir la Sagrada Eucaristía. Comunión en la mano, documentos e historia, de 1997. Su autor es Monseñor Juan Rodolfo Laice, obispo de San Luis, Argentina, quien prohibió la comunión en la mano en toda su diócesis. Monseñor Laice, en la página 133 de su obra, comenta respecto de esta forma de comulgar. Conociendo la historia de este rito reintroducido clandestinamente, difundido en base de equívocos y confirmado por medio de desobediencias inquebrantables, imponiendo a lo largo de 27 años un uso que el Papa no quería autorizar por considerarlo peligroso para el bien de la Iglesia, hasta que lograron finalmente que se extendiera por casi todo el mundo. Comunión en la mano, el verdadero pensamiento de la Iglesia según la verdadera historia del nuevo rito, del padre Enrico Sofoli. En 1970 el periódico francés Vert Demian revelaba el plan masónico, informando que al final era preciso darle pan en la mano a los comulgantes para llegar a extinguir la fe, o sea, inducir a los creyentes a pensar que la Eucaristía no es sino un símbolo de la cena y, en definitiva, un símbolo de la común fraternidad mundial. Sáquenos de aquí. María Sima habla con Nikki Heltz. Es un libro muy recomendado contra las herejías, mas en su documento La Divina Sustancia facilita revelaciones, verdades y testimonios contra la comunión en la mano. También advierte que desde que se facilitó esta práctica sacrílega, es mucho más fácil para los satanistas conseguir las hostias con presencia real de Cristo para sus sacrificios en las misas negras. Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Documento Redemptionis Sacramentum. Como ya se ha recordado, solo el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando in persona Christi. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión podrá administrar la comunión solamente en ausencia del sacerdote o diácono, cuando el sacerdote está impedido por enfermedad, edad avanzada o por otra verdadera causa, o cuando es tan grande el número de los fieles que se acercan a la comunión que la celebración de la misa se prolongaría demasiado. Pero esto debe entenderse de forma que una breve prolongación sería una causa absolutamente insuficiente. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer, antes de recibir el sacramento, la debida reverencia, que deben establecer las mismas normas. Por consiguiente, cualquier bautizado católico, a quien el derecho no se lo prohíba, debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. De forma muy especial, todos procuren, según sus medios, que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sea defendido de toda irreverencia y deformación, y todos los abusos sean completamente corregidos. Esto, por lo tanto, es una tarea gravísima para todos y cada uno, y, excluida toda acepción de personas, todos están obligados a cumplir esta labor. Una gran verdad es que Dios no cambia, ni se adecúa al parecer humano, siempre es el mismo. Isaías 41:4, Malaquías 6:3. El que sí cambia es el ser humano, cuando éste gusta de inclinarse a los errores del modernismo. Más aún, esto es el trabajo del enemigo infiltrado dentro de la Iglesia Católica, el comunismo ateo y la masonería eclesiástica luciferina. Esto se afirma en base a las siguientes revelaciones. La infiltración comunista dentro de la Iglesia Católica. Los católicos no solo tienen que estar preocupados por los masones en su medio, sino también por los comunistas. A principios de los años de 1950, la señora Bella Dodd, quien escribiese el libro School of Darkness, Escuela de la Oscuridad, dio a conocer un gran testimonio sobre la infiltración comunista en la Iglesia y el Estado, ante el Comité de Actividades No Americanas de la Casa de los Representantes, y también proveyó explicaciones detalladas sobre la subversión comunista en la Iglesia. Hablando con una antigua funcionaria de alto rango del Partido Comunista Americano, la señora Dodd dijo: en los años de 1930 nosotros colocamos a 1100 hombres dentro del sacerdocio para poder destruir la Iglesia desde adentro. 12 años antes del Vaticano II, ella dijo: ahora mismo ellos están en los lugares más altos dentro de la Iglesia. Ella predijo cambios en la Iglesia que serían tan drásticos que ustedes no reconocerán la Iglesia Católica. La doctora en teología Alice von Hildebrand recordó, durante una entrevista con la revista Latin Mass, que Bella Dodd le dijo a mi marido y a mí que cuando ella era un miembro activo del Partido Comunista,
Ella había tratado con no menos de 4 cardenales dentro del Vaticano, quienes estaban trabajando para nosotros. Revista Latin Mass, verano 2001. También sabemos de la infiltración comunista dentro de la Iglesia Católica por un libro, AA 1025. Estas son las memorias de un agente comunista quien se infiltró dentro de la Iglesia Católica en 1938. Fue al seminario, se convirtió en un sacerdote, quien ejercía enorme poder detrás de las escenas, y quien participó en el Vaticano II. Él logró fomentar la adopción de documentos ambiguos del concilio, los cuales trazaron la base para futuros experimentos por parte de prelados y sacerdotes ingenuos. Él declaró: "El espíritu del concilio para mí se ha convertido en un triunfo magistral". No se conoce la identidad verdadera de este agente, excepto por el número de código AA 1025, dado por la policía secreta rusa, cuyo significado es antiapóstol número 1025. Hubo muchos agentes 1024 como él, antes que él. Algunos han alcanzado el rango de arzobispo y cardenal, muchos de los cuales pudieron haber sido jefes de departamentos en la curia, gobierno papal y dentro de congregaciones religiosas. Él murió en un hospital después de un accidente de carro, y la enfermera quien lo atendió, Marie Carré, providencialmente descubrió sus memorias personales en su maletín. Después de leerlas, ella decidió publicarlas para que el mundo conociera del por qué la Iglesia Católica ha estado pasando por cambios destructivos, muy a pesar de sus fieles. Dentro del diario del agente comunista se encuentran muchos detalles escalofriantes que contienen planes para la destrucción de los fieles dentro de la Iglesia Católica. Este agente comunista escribió: "Para debilitar aún más la noción de la verdadera presencia de Cristo, todo recato tendrá que ser eliminado. Ya no más de vestimentas bordadas costosas, no más música llamada sagrada, especialmente los cantos gregorianos, sino una música estilo jazz. No más persignarse, no más reflexiones, sino más bien solo dignas actitudes rigurosas. Es más, los fieles tendrán que quitarse la costumbre de arrodillarse, y esto será completamente prohibido cuando reciban la comunión. Muy pronto, la hostia será colocada en la mano para borrar toda noción de que es sagrada". El masterplan para destruir a la Iglesia Católica. Cambiar el sentido de la Eucaristía, la comunión de pie o en la mano. Lo primero, quitar lo más posible todo aspecto sagrado de la Eucaristía, que la gente no se arrodille para recibir la comunión, por ejemplo, insistiendo en que es una comida y hay que hacerla de forma natural. Tomar la comunión con la mano ayudaría a quitarle también ese sentido misterioso, divino, sagrado. Es una comida, pues a tomarla con la mano, normalmente, sin que le den a uno de comer, solo a los niños le ponen la comida en la boca, y que se use de pan corriente, sin misterios, que nada suene sagrado, sino natural, que se coma, que se mastique, que se haga como en la última cena de Cristo. Insistan en que los laicos den la comunión, digan que esta es la era de los laicos, insistan en dar la comunión en la mano, como lo hacen los protestantes, y no en la boca, porque también el Señor lo hizo así. Observan a los entusiastas por estas renovaciones y pequen algunos para las misas negras. Traten de cambiar la hostia tradicional y la comunión individual por cestas con galletas. Los asistentes las tomarían al salir del lugar de la misa y procuren llamarla a asamblea. Instalen máquinas para suministrar la comunión, llámenlas tabernáculos. La idea será bien acogida en su momento. La infiltración de la masonería luciferina dentro de la Iglesia Católica. Nuestra Señora del Buen Suceso aparecía entre los años de 1582 y 1634, a la Madre Mariana, en el convento de la Inmaculada Concepción en Quito, Ecuador. Y el odioso y pestífero puerco de la masonería entrará en la maravillosa y floreciente viña de la Iglesia, dejándola destruida y en completa ruina. Nuestra Señora de la Salette, en Francia, a Melanie Calvat, el 19 de septiembre de 1846. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. Revelación de la beata Ana Catalina Emmerich. Cuando la demolición estuvo bastante avanzada, vi los demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Vi al Papa en oración. Estaba rodeado de falsos amigos que a menudo hacían lo contrario de lo que él decía. Sor Josefa Menéndez, El infierno de las almas consagradas, en su biografía decía: otro sacerdote decía que había pertenecido a una sociedad secreta que había traicionado a la iglesia y a la religión, y que había sido sobornado para cometer toda clase de terribles profanaciones y sacrilegios. El Papa León XIII reveló a través de una extensa oración profética a San Miguel Arcángel. Un extracto de esta dice lo siguiente: enemigos llenos de astucia han colmado de oprobios y amarguras a la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado, donde fue establecida la sede de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad, con el designio inicuo de herir al pastor y dispersar al rebaño.
San Pío de Pietrelcina encargó al padre Luigi Villa: tú tienes que dedicar toda tu vida a defender a la Iglesia de Cristo de la obra de la francmasonería, especialmente de la francmasonería eclesiástica. Revelación de Nuestra Señora al padre Stefano Gobbi. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Entonces la masonería eclesiástica trata de atacar, de muchas maneras engañosas, la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. Las fuerzas masónicas han entrado en la Iglesia de manera disimulada y oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el vicario de mi Hijo Jesús. Se está realizando cuanto está contenido en la tercera parte de mi mensaje, que aún no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos sucesos que estáis viviendo. Nuestra Señora de Fátima, tercer secreto. Artículo publicado por el licenciado en Teología José Alberto Villasana, el cual dice lo siguiente: ante la grave crisis mundial, el Papa Juan XXIII envió este texto a las potencias mundiales. Luis Emmerich, periodista alemán aficado en Roma, recibió una copia, publicándola el 15 de octubre de 1963 en la revista alemana Neues Europa, con el título Extracto del tercer secreto enviado por el Vaticano a las potencias mundiales. Fue impreso en las principales revistas de la época, no siendo nunca desmentido. A continuación, se exponen 2 pequeños fragmentos del texto circulado por Juan XXIII, que fueron extraídos del mismo artículo. En ningún lugar del mundo hay orden, y Satanás reina sobre los más altos puestos, determinando la marcha de los acontecimientos. Él, efectivamente, logrará introducirse hasta la cúspide de la Iglesia. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Satanás marchará en medio de ellos y en Roma habrá grandes cambios. Akita, Japón. Tercer mensaje. El día 13 de octubre de 1973, a Sor Agnes Sasagawa. Aparición reconocida por la Iglesia. La acción del diablo se infiltrará hasta la Iglesia, de tal forma que se verán cardenales oponiéndose a otros cardenales, obispos contra obispos. Las apariciones fueron aprobadas por el obispo Shonshohiro Ito, obispo de Niigata, Japón, en abril de 1984, y posteriormente por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en junio de 1988, juzgando los mensajes como confiables y dignos de fe y observando que son una continuación de los mensajes de Fátima. Mensaje de Nuestra Señora Agustín del Divino Corazón, del libro 12, María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, tomo 1, mensaje del 9 de enero de 2010. Convertíos y volved al Señor. Pronto llegará un gobierno mundial, un gobierno que unificará la economía, la política y la religión en una sola. Gobierno que convertirá a cada país en una cárcel, porque ya no podréis entrar o salir libremente. Convertíos y volved al Señor. El tirano pronto se mostrará al mundo entero. La silla de San Pedro estará vacía. Pronto veréis 2 papas como en el tiempo de Aviñón, un papa verdadero y otro falso. No os dejéis confundir, estad alerta, permaneced fieles a la sana doctrina y a la tradición. Según las profecías dadas a aquellos verdaderos profetas de los últimos tiempos, se prevé que habrá un papa electo no canónicamente, que reconocerá al anticristo como si fuera el verdadero Cristo. Este anticristo será un falso Cristo, un falso Mesías en una falsa segunda venida para los católicos, o en su falsa primera venida para los judíos, o según también corresponda para el Islam, el budismo, el hinduismo, etc. El anticristo, según se prevé, se daría a conocer en la persona de quien lleva el nombre del próximo Buda histórico. Tal vez así, dada la declaración mundial del anticristo, se quiera cambiar la fórmula consagratoria para la transustanciación, o este falso papa, que oficiará de falso profeta, al reconocer al falso Mesías, luego proclamará que ya no es necesario celebrar la Eucaristía. Esto, sin dudas, desembocará en el más grande cisma que la Iglesia católica haya visto jamás.